Descubrí algo inimaginable sobre mi esposo y un procedimiento de fertilización asistida. Antes de llevar a cabo el tratamiento, descubrí que él había decidido intercambiar mis óvulos por los de lo que él consideraba su mujer ideal. No dije nada, pero revertí el cambio en secreto. Aprovechando la oportunidad, también reemplacé su esperma por el de mi exnovio. 25 años después, la calma de nuestra vida dio un giro inesperado. Una mujer apareció en nuestra puerta, llorando de forma histérica, gritando que era la verdadera madre de mi hija Isabela. Era un día cualquiera cuando Isabela regresaba de un proyecto de cooperación médica en el extranjero. Al llegar, nos encontramos con una escena caótica. Nuestra casa estaba llena de familiares lejanos, los López, que rara vez veíamos. Parecía una improvisada reunión familiar. En el centro de la sala, Verónica González, una mujer dramática y desconocida para mí, estaba llorando mientras Ramiro, mi esposo ausente y buena persona, la consolaba con ternura. Fruncí el ceño, dejé mi maleta a un lado y, sin rodeos, pregunté: ¿qué celebramos? ¿Por qué tanta gente aquí? Isabela cruzó los brazos a mi lado, observando a Verónica con disgusto. La identidad de esa mujer era evidente. Antes de que alguien pudiera responder, Verónica se lanzó hacia Isabela, exclamando: mi querida hija, yo soy tu verdadera madre. Isabela esquivó su intento de abrazo con agilidad, retrocediendo con frialdad. Su respuesta fue contundente: el nombre de mi mamá es Laura Hernández. Ese era mi nombre. Mi dulce niña, siempre tan leal. Le tomé la mano, transmitiéndole calma. Luego, sin pensarlo 2 veces, abofeteé a Verónica. El sonido seco resonó en toda la sala. No vengas aquí con reclamaciones falsas, dije con una voz tan helada como mi mirada. Ramiro, indignado, corrió a auxiliar a Verónica, señalándome con furia. Laura, estás loca. ¿Cómo te atreves? Levantó la mano, amenazando con golpearme, pero Isabela, rápida como un rayo, lo enfrentó y le devolvió la bofetada. ¿Te atreves a tocar a mi mamá? Preguntó con una autoridad que me llenó de orgullo. Ramiro, humillado y furioso, intentó una vez más levantar la mano, esta vez contra Isabela. Pero Verónica, con su falso llanto, lo detuvo, fingiendo preocupación. Su actuación de madre protectora me dio náuseas. Finalmente, Ramiro bajó la mano, pero no sin advertir. Si no fuera por tu verdadera madre, ahora mismo te enseñaría una lección. Isabela soltó una carcajada fría. Inténtalo, te reto. Su mirada intensa me recordó a mi propia juventud. Sentí una ola de orgullo por la hija que había criado. Pero la tensión se interrumpió cuando un anciano carraspeó, imponiendo orden. Silencio, exclamó con voz grave. Todos se calmaron y dirigieron su atención hacia él. El anciano miró a Ramiro con desaprobación. Ramiro, ¿por qué nos reuniste aquí? ¿Qué ocurre? Ramiro respiró profundo, como si necesitara valor. Rodeó a Verónica con un brazo, proyectando una imagen de falsa devoción. Tengo algo importante que anunciar. Su mirada recorrió la sala hasta detenerse en Isabela y en mí. Sus palabras fueron como una bomba. Isabela no es hija biológica de Laura. La sala quedó en silencio absoluto. Isabela me miró, incrédula. Le hice un gesto para que mantuviera la calma, aunque en mi interior sabía que esta historia estaba lejos de terminar. ¿El precio de este drama? Un mar de emociones, mentiras descubiertas, y sí, la verdad que tanto se ocultó. ¿Por qué? Quizás, por dinero, o por el valor de un apellido y unos dólares más en la cuenta de quien planeó todo. Pero una cosa era clara, nadie pone precio a mi familia. El día que todos los secretos salieron a la luz, nuestra casa se convirtió en un campo de batalla emocional, lleno de acusaciones, revelaciones y, por supuesto, el siempre presente interés por dinero y dólares. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los familiares reunidos, como tiburones que detectaban sangre en el agua, emocionados ante el drama que se avecinaba. Ramiro, mi esposo, dio un paso al frente con una expresión teatral y maliciosa. Su mirada se posó en mí, aparentemente esperando que me descontrolara frente a todos. Con tono solemne, comenzó a hablar. Llamé a todos aquí hoy para que sean testigos de la verdad. Hizo una pausa dramática, mirando a Verónica con fingido afecto antes de continuar. Los óvulos de Laura no eran aptos, así que, para no herir sus sentimientos, los cambié por los de Verónica. Es momento de que Isabela reconozca a su verdadera madre biológica. La sala estalló en susurros y comentarios. Algunos familiares, siempre oportunistas,
Comenzaron a emitir juicios descarados. Si Isabela no es hija de Laura, debe reconocer a su madre verdadera. Laura ha controlado los activos del Grupo López durante años. Es hora de que ceda su lugar. No pude evitar soltar una risa fría para mis adentros. Esos mismos parientes, que durante años habían sido apartados de la administración de la empresa debido a su codicia, ahora veían una oportunidad para volver y tomar una parte del pastel. Sus ojos brillaban con avaricia, dejando en claro que el dinero y los dólares eran su verdadero interés. Isabela, al notar la codicia en sus miradas, apretó mi mano con más fuerza. Respondí con una voz firme. Isabela es mi hija y siempre lo será. Verónica, intentando ganar simpatía, fingió una expresión de desamparo y habló con voz temblorosa. Hermana, ¿hasta cuándo vas a seguir engañándote? Pero no me estaba engañando. Isabela era realmente mi hija, y ningún teatro de Ramiro o Verónica cambiaría eso. Recordé el día en que descubrí a Ramiro manipulando mis óvulos con ayuda de una enfermera. Lo escuché celebrar por teléfono con Verónica, diciendo que había logrado sustituirlos por los de ella. En lugar de enfrentar la situación, actué con discreción. Ofrecí 100,000 pesos al médico para revertir el cambio, asegurándome también de que el esperma débil de Ramiro fuera reemplazado por el de mi exnovio. Cuando el procedimiento fue completado, Ramiro estaba eufórico, convencido de que el embrión era suyo. Durante años lo observé criar a Isabela como su hija, mientras yo mantenía el secreto. La ironía de la situación era un consuelo silencioso. Intentó engañarme, pero terminó siendo él el gran engañado. Ramiro interrumpió mis pensamientos con un tono burlón. Estás en negación. Si no me crees, hagamos una prueba de ADN. Lo miré con calma, pero con un toque de desafío. Adelante, hagámosla. Él, con un destello de alegría en sus ojos, añadió. Además, quiero el divorcio. Me obligaste a casarme contigo, tratándome como un perro faldero. Sus palabras no me afectaron, al contrario, sentí una extraña liberación. Estar casada con Ramiro durante 25 años había sido como vivir en una viudez emocional, cargando con la responsabilidad de criar a Isabela y gestionar la empresa mientras él se mantenía ausente. Pero ahora, con todo expuesto, no solo estaba lista para enfrentar su traición, sino también para asegurarme de que ni él ni sus ambiciosos parientes se quedaran con una sola moneda más. El dinero y los dólares podían ser el motor de sus acciones, pero para mí, lo único que importaba era la verdad y proteger a mi hija, Isabela, de un mundo lleno de falsedad y codicia. Mientras yo me dedicaba a construir y proteger el imperio de los López en el mundo empresarial, Ramiro disfrutaba de la vida en los lugares más exclusivos al lado de Verónica. Él pensaba que tenía el control, pero estaba equivocado en algo esencial. No me casé con él por amor. Me casé para asegurar mi lugar como nuera de la familia López y tomar las riendas del Grupo López. Así que, cuando mencionó el divorcio, mi reacción fue tranquila. El divorcio está bien, respondí, encogiéndome de hombros con indiferencia. Pero no es necesario realizar una prueba de ADN. Estoy completamente segura de que Isabela es mi hija. Isabela, con una mirada decidida, tomó mi mano y dijo: Mamá, yo te creo. Ramiro y Verónica intercambiaron miradas nerviosas. Ramiro trató de manipular a Isabela. ¿No confías en tu padre? Verónica, con su tono teatral, intervino. Isabela, por favor, escúchame. En ese momento, la puerta se abrió y un joven, que no pasaba de los 20 años, irrumpió en la sala. Con aspecto de estudiante universitario y ojos llenos de emoción, caminó directo hacia Isabela, llamándola hermana. La sala quedó en completo silencio, todos observando con asombro. Como si una madre adicional no fuera suficiente, ahora aparecía un supuesto hermano. Miré al chico y noté que sus rasgos se parecían mucho a los de Verónica. Mi sospecha se confirmó. Debía ser un hijo ilegítimo de Ramiro y Verónica, un secreto que habían mantenido escondido por más de 2 décadas. Mi suegra, que estaba sentada en la cabecera de la sala, lo miró con severidad y preguntó: Ramiro, ¿qué significa esto? El joven, al borde de las lágrimas, intentó explicarse. Hermana, me llamo Diego. Siempre supe de ti. Hablaba con un tartamudeo nervioso, evitando mi mirada como si temiera mi reacción. Bajó la cabeza y agregó: Mi mamá siempre me habló de ti. Decía que eras talentosa y hermosa. Verónica, por supuesto, comenzó a sollozar de manera teatral, cubriéndose la cara con un pañuelo mientras sus hombros temblaban. Isabela, hija, mamá te ha extrañado tanto todos estos años, dijo entre lágrimas.
Diego asintió rápidamente y agregó. Es cierto, hermana. Incluso me inscribí en tu escuela solo para estar cerca de ti. De su bolsillo sacó un montón de fotos y se las entregó a Isabela con cuidado. Estas son fotos tuyas. Las tomé en secreto. Isabela las miró brevemente, reconociéndose en varias escenas: su graduación, debates escolares, ensayos de danza. La realidad la golpeó como una ola helada. Durante años, un extraño la había estado observando y fotografiando sin que ella lo supiera. Mientras tanto, Ramiro no perdió el tiempo. Se acercó a su madre, señalando a Diego con tono grave. Mamá, este es el nieto de la familia López. Todos los presentes son testigos. Por favor, acéptalo. Ramiro era astuto. Sabía que, tras la muerte de su padre, su madre era la autoridad máxima en la familia López. Había invitado a todos los parientes para presionarla, confiando en que si ella aceptaba a Diego, yo perdería cualquier capacidad de oponerme. Diego, siguiendo el juego, se dirigió a mi suegra con respeto. Abuela. La mirada de mi suegra pasó de Diego a mí, reflejando una mezcla de emociones. No respondió de inmediato, consciente de la presión que la situación generaba. Sabía que ella me tenía en alta estima y que tomar una decisión apresurada pondría en riesgo nuestro vínculo. Aunque la tensión estaba en su punto máximo, yo sabía una cosa: este espectáculo no era solo una lucha por la verdad. Era una batalla por poder, por el control del grupo López y, como siempre, por dinero y dólares. Pero también sabía que, al final, yo no estaba dispuesta a ceder ni un centímetro en esta guerra que llevaba más de 25 años librando en silencio. El ambiente estaba cargado de tensión. Ramiro intentaba mantenerse firme, pero todos sabíamos que esta era su última jugada para preservar el control del legado López. Rompí el incómodo silencio con una pregunta directa. Ramiro, ¿tu propósito al reconocer a este hijo ilegítimo es asegurar que herede el negocio de la familia López? ¿Por qué arrastrar a Isabela a este drama? Mi pregunta resonó en la sala, y el silencio que la siguió fue cortado de repente por unos pasos firmes que se escuchaban en el pasillo. Antes de que Ramiro pudiera responder, una voz grave y familiar llenó el espacio. Porque sabe que Isabela nunca fue su hija, Laura. Está desesperado por mantener un control que ya está perdiendo. El tiempo pareció detenerse. Todos los presentes voltearon hacia la entrada, donde Miguel Herrera, mi exnovio y un renombrado cirujano internacional, se encontraba de pie. Sus ojos marrón dorado, idénticos a los de Isabela, brillaban con esa mezcla de determinación y serenidad que siempre lo había caracterizado. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Ramiro. Verónica, que hasta ese momento había sostenido su actuación de madre dolida, se aferró al brazo de mi esposo como si fuera su única salvación. Diego, el supuesto hermano de Isabela, retrocedió confuso, como si la presencia de Miguel desmoronara todos sus planes. Mi suegra, doña Carmen, se inclinó hacia adelante en su asiento. Su mirada aguda analizaba cada detalle de la escena, y podía ver en sus ojos que las piezas del rompecabezas finalmente comenzaban a encajar en su mente. ¿Qué significa esto? Tartamudeó Ramiro, su voz temblorosa, lejos de la confianza que había mostrado momentos antes. ¿Quién te crees que eres para irrumpir así en mi casa? Miguel avanzó con paso firme hacia el centro de la sala, su presencia más imponente que nunca. ¿Tu casa? Respondió con una sonrisa irónica. ¿La misma casa que Laura ha mantenido con su esfuerzo mientras tú disfrutabas del lujo y la traición? ¿La misma casa donde criaste a una hija que nunca fue tuya? Isabela, que hasta ese momento había permanecido en silencio a mi lado, dio un paso adelante. Sus ojos, tan parecidos a los de Miguel, se movían entre los tres, intentando comprender la verdad. Mamá, susurró, su voz apenas audible. ¿Qué está pasando? Tomé su mano entre las mías y sentí cómo temblaba ligeramente. Después de 25 años guardando este secreto, había llegado el momento de revelarlo todo. Mi niña, comencé, mi voz firme a pesar de la emoción que amenazaba con quebrarla. Cuando decidimos intentar la fertilización in vitro, descubrí que tu padre, Ramiro, planeaba cambiar mis óvulos por los de Verónica. Pero lo que él no sabe es que yo también tomé mis propias decisiones esa noche. El murmullo de los parientes se intensificó. Verónica, que había estado interpretando el papel de madre sufrida, ahora mostraba su verdadero rostro, deformado por la rabia y el miedo. «Estás mintiendo», gritó, dando un paso amenazante hacia mí. «Isabela es mi hija, mis óvulos, mi sangre». Miguel se interpuso entre nosotras, como un escudo protector. «No, Verónica,
dijo con una calma que contrastaba con la tensión en el ambiente. Isabela es hija de Laura y mía. Cada rasgo de su rostro, cada gesto, cada talento, viene de nosotros. Nunca te preguntaste por qué no se parece en nada a ti o a Ramiro. La revelación cayó como una bomba en la sala. Doña Carmen se levantó de su asiento, su rostro una mezcla de asombro y comprensión. ¿Sus ojos?, murmuró, acercándose lentamente a Miguel e Isabela. La verdad estaba ahí, a plena vista. Durante años, Ramiro y Verónica habían intentado controlar la narrativa, pero el destino tenía otros planes. En ese momento, quedó claro que no se trataba solo de poder o de dinero, sino de la verdad que finalmente salía a la luz, envolviendo a todos los presentes en su irrefutable claridad. El aire en la sala estaba cargado de tensión. Doña Carmen observaba, inmóvil, mientras Isabela seguía procesando la verdad que había comenzado a desmoronar todo lo que creía conocer. Fue entonces cuando Ramiro, incapaz de contenerse más, explotó con una voz llena de furia. «Esto es ridículo. Una conspiración. Laura, ¿cómo te atreviste? Me engañaste, me hiciste criar a la hija de otro hombre». Una risa amarga escapó de mis labios. Lo miré con una mezcla de desprecio y desafío antes de responder. «¿Yo te engañé, Ramiro? ¿Quién fue el que intentó cambiar mis óvulos sin mi consentimiento? ¿Quién ha mantenido una familia secreta con su amante todos estos años? ¿Quién pretendía usar a Isabela como una pieza más en su juego de manipulación?» El rostro de Ramiro se contorsionó en una mueca de ira mientras avanzaba hacia mí con los puños cerrados. El aire en la sala se volvió denso, cargado con décadas de mentiras y resentimientos que estaban a punto de explotar. «Destruiste mi vida», rugió, su voz resonando contra las paredes. 25 años criando a una bastarda, pensando que era mi hija. Me robaste mi derecho a ser padre. Isabela, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso adelante, colocándose entre nosotros. Su figura esbelta pero decidida era como un muro de acero. Sus ojos, idénticos a los de Miguel, ardían con una furia que nunca antes había visto en ella. «¿Bastarda?», preguntó con una voz tan cortante como un cuchillo. «El hombre que ha estado engañando a mi madre durante años, que tiene un hijo ilegítimo y que intentó manipular un procedimiento médico, ¿se atreve a llamarme bastarda?». Avanzó un paso hacia Ramiro, obligándolo a retroceder. «El mismo hombre que hace unos minutos intentaba venderme la mentira de que Verónica es mi madre», continuó con voz firme, sin vacilar. Miguel, observando la escena, avanzó con esa elegancia felina que siempre lo había caracterizado. Vestido con su impecable traje azul marino, su presencia era tan imponente que incluso Ramiro retrocedió instintivamente. La tensión en la sala era palpable, como una chispa a punto de desencadenar un incendio. «Cuida tus palabras cuando hables de mi hija, Ramiro», advirtió Miguel, con una voz tranquila pero cargada de amenaza. «No olvides que tengo todas las pruebas de lo que intentaste hacer en la clínica. Cada documento, cada video, cada testigo, todo está perfectamente documentado». El silencio llenó la sala mientras Miguel abría su maletín de cuero negro. El sonido del cierre resonó como un disparo en el tenso ambiente. Uno a uno, comenzó a extraer documentos meticulosamente organizados. Verónica, que hasta ese momento había mantenido su actuación de madre dolida, se levantó de golpe. Su rostro, antes cubierto de lágrimas falsas, estaba ahora deformado por la rabia y el miedo. «Esas pruebas no significan nada», gritó, su voz temblando en los bordes. «Isabela es mi hija, mis óvulos, mi sangre». Mientras tanto, Diego intentó escabullirse hacia la puerta, pero Isabela lo detuvo con una mirada helada que parecía congelar incluso al más valiente. «¿A dónde vas, hermanito?», preguntó con sarcasmo, su voz cargada de desprecio. «¿No querías tanto ser parte de la familia? ¿No me estuviste acosando durante años, tomando fotos sin mi consentimiento? Quédate. Esto también te concierne». Miguel se acercó a Isabela, colocando una mano protectora sobre su hombro. La semejanza entre ambos era ahora innegable. La postura orgullosa, la intensidad en la mirada, incluso el gesto desafiante en la comisura de los labios. «Tu madre y yo nunca quisimos que las cosas fueran así», dijo Miguel con suavidad, su voz cargada de amor contenido por años. «Pero cuando descubrimos el plan de Ramiro», se detuvo, mirándome con una mezcla de admiración y nostalgia que hizo que mis manos temblaran levemente. «Laura tomó la decisión más valiente que he visto jamás», continuó. «Los recuerdos de aquella noche en la clínica inundaron mi mente, el shock al descubrir los planes de Ramiro,
la rabia inicial, y luego esa calma fría que me permitió actuar estratégicamente. Fue entonces cuando comprendí que no solo estaba luchando por Isabela, sino también por la verdad, el control del legado de los López y, por supuesto, para proteger lo que realmente importaba, el futuro que construí con tanto esfuerzo, lejos de las manipulaciones de Ramiro y los intereses egoístas de quienes solo buscaban dinero y dólares. La tensión en la sala seguía creciendo como una tormenta inminente. Mientras las palabras de Ramiro intentaban desesperadamente manipular la situación, yo sabía que la verdad ya era imparable. Miguel, que en aquellos años había sido mi único aliado, estaba ahora a mi lado para enfrentar el momento final. Ramiro, recobrando algo de su compostura, intentó su última jugada. Se giró hacia su madre, doña Carmen, quien había observado todo con una expresión indescifrable. Madre, dijo, tratando de sonar firme, aunque su voz temblaba en los bordes, ¿vas a permitir que esta mujer destruya nuestra familia? ¿Qué manche el nombre de los López con estas mentiras? Todo lo que he hecho ha sido por el bien de la empresa, por mantener el legado de papá. Doña Carmen se levantó lentamente de su asiento. Su figura, aunque pequeña, se veía imponente en su sobrio vestido negro. Sus ojos, usualmente cálidos, ahora eran pozos de decepción y furia contenida. ¿Mentiras, Ramiro?, replicó, con una voz que temblaba no de miedo, sino de indignación. ¿Como las mentiras que me has contado todos estos años? ¿Como el hijo que has estado ocultando? ¿Como tu intento de manipular un procedimiento médico? Se acercó a Isabela y tomó su rostro entre sus manos arrugadas. Por primera vez, vi lágrimas en los ojos de la matriarca de los López. Ahora entiendo por qué siempre fuiste diferente, mi niña, susurró, acariciando la mejilla de Isabela. Esa inteligencia, esa determinación, nunca fueron rasgos de los López. Luego miró a Miguel con una sonrisa triste. Eres el vivo retrato de tu verdadero padre. Los murmullos entre los parientes presentes se intensificaron. Algunos miraban con horror, otros con una fascinación morbosa, y los más astutos ya calculaban cómo esta revelación afectaría sus intereses en la empresa y, claro, en el dinero y los dólares. Verónica, viendo cómo su plan se desmoronaba, intentó una última jugada desesperada. Esto es una conspiración, chilló, su voz alcanzando un tono histérico. Laura y este hombre están mintiendo. Tengo pruebas de que Isabela es mi hija. Miguel sonrió con una calma que hizo que Verónica retrocediera. ¿Pruebas?, preguntó suavemente. ¿Te refieres a las pruebas que falsificaste con ayuda de ese técnico de laboratorio que ahora está dispuesto a testificar en nuestra contra? ¿O a los documentos que intentaste alterar en la clínica? Verónica se desplomó en el sofá, su fachada de dignidad completamente destruida. Ramiro, por su parte, parecía estar procesando toda la información. Gotas de sudor frío resbalaban por su frente mientras murmuraba, más para sí mismo que para los demás. No entiendo. Si sabías lo que planeábamos, ¿por qué no dijiste nada en ese momento? ¿Por qué esperar 25 años? Solté una risa amarga que resonó en la sala. ¿De verdad quieres saber por qué, Ramiro? Me acerqué a él, sintiendo cada año de resentimiento alimentar mis palabras. Porque quería que sintieras lo mismo que intentaste hacerme sentir a mí. Quería que amaras a Isabela, que la vieras crecer, que te enorgullecieras de cada uno de sus logros. Solo para que, al final, descubrieras que nunca fue tuya. Miguel colocó una mano sobre mi hombro, su tacto enviando una corriente eléctrica por mi cuerpo. Después de tantos años, su presencia seguía teniendo ese efecto en mí. Laura y yo hemos mantenido contacto todos estos años, explicó Miguel, con una voz profesional pero cargada de emoción. Cada cumpleaños, cada graduación, cada logro de Isabela, yo estuve presente, aunque fuera desde las sombras. Isabela, conmocionada, nos miró alternadamente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. ¿Las cartas?, susurró de repente. Esas cartas anónimas que recibía cada año en mi cumpleaños, con consejos médicos y palabras de aliento. ¿Eras tú? Miguel asintió, su rostro suavizándose. Hace años, comenzó, su voz cargada de pesar, encontré algo extraño en los registros de la clínica. Había documentos alterados, firmas falsificadas. Miró a Ramiro con una mezcla de decepción y determinación. Pero me negué a ver la verdad. No quería creer que alguien como tú pudiera ser capaz de tal traición. El silencio en la sala era absoluto. Esta no era solo una batalla por el poder o el control, sino también por los secretos que habían moldeado nuestras vidas durante décadas. La verdad, como siempre,
tenía un precio. Y ahora todos, incluido Ramiro, estaban pagando por ello. Con intereses. En dólares y en dignidad. El silencio en la sala fue roto por Diego, quien finalmente dio un paso adelante, su rostro reflejando una mezcla de confusión y rabia. «Padre, ¿es cierto todo esto?», preguntó con la voz temblorosa. «¿Me hiciste acosar a Isabela todos estos años solo para mantener tu mentira?». Ramiro permaneció en silencio, pero ese silencio fue más contundente que cualquier palabra. Diego lo miró con incredulidad mientras continuaba hablando, cada vez más alejado de su padre, tanto física como emocionalmente. «Todo este tiempo», dijo, con un tono que mezclaba decepción y asco, «me dijiste que era para proteger a la familia, para asegurar nuestro lugar en la empresa. Pero no era la familia lo que estabas protegiendo, ¿verdad? Solo te protegías a ti mismo». Verónica intentó acercarse a su hijo, pero Diego la rechazó con un gesto brusco. «No me toques», exclamó, su voz cargada de dolor. «¿Sabes lo que se siente descubrir que tus propios padres te han usado como una pieza más en su juego retorcido?». Me alejé del caos de la sala y me acerqué al ventanal. Desde allí, observé cómo el sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad. Era simbólico. 25 años de mentiras, manipulaciones y engaños finalmente llegaban a su fin, como el día que terminaba. «La junta directiva se reunirá mañana», anuncié con firmeza, girándome para enfrentar a todos los presentes. «Y las decisiones serán definitivas». Miguel, siempre preparado, sacó otro documento de su maletín. Su voz profesional, pero cargada de significado, llenó la sala. «Hace 15 años», comenzó, «Laura y yo creamos un fideicomiso blindado para Isabela. La mayoría de las acciones de la empresa están a su nombre, protegidas por un equipo legal internacional». El rostro de Ramiro se transformó en una máscara de horror al comprender las implicaciones de esas palabras. «No puedes hacer esto», balbuceó, casi sin aliento. «La empresa es de los López». «La empresa», lo interrumpí con calma, pero con firmeza, «es de quien la ha mantenido a flote todos estos años». «¿O creías que no sabía de tus desvíos de fondos para mantener a tu familia secreta?». Ramiro, visiblemente derrotado, se dejó caer en el sillón más cercano. Su rostro, antes lleno de arrogancia, ahora era una máscara de derrota absoluta. Sus manos, que minutos antes gesticulaban con prepotencia, temblaban incontrolablemente sobre sus rodillas. «Hoy no solo perdiste a tu supuesta hija, Ramiro», continué, mi voz clara como el cristal. «También perdiste el control de la empresa que creías tuya. Cada centavo que desviaste, cada documento que falsificaste, cada mentira que construiste, todo está documentado». Isabela se acercó al imponente escritorio de caoba, el mismo donde Ramiro había firmado documentos fraudulentos durante años. Con la precisión y el profesionalismo que la caracterizaban como abogada, comenzó a revisar los documentos que Miguel había traído. Sus ojos, heredados de su verdadero padre, se movían rápidamente entre las páginas, reflejando una mezcla de satisfacción profesional y venganza personal. «Todo está en orden», confirmó Isabela, una sonrisa satisfecha dibujándose en sus labios mientras organizaba los documentos en pilas ordenadas. «Las acciones, el fideicomiso, los registros de transferencias bancarias a cuentas offshore, las pruebas de los desvíos de fondos». Hizo una pausa dramática, mirando a Ramiro y Verónica con una calma que solo intensificaba su derrota. «Incluso tenemos los recibos de los regalos que le comprabas a Verónica con dinero de la empresa». Verónica, que había permanecido inusualmente silenciosa hasta ese momento, finalmente explotó. Su rostro, antes maquillado para mantener la fachada de víctima, estaba ahora manchado por lágrimas de rabia que arrastraban el rímel caro por sus mejillas. «No pueden hacernos esto», gritó, su voz rozando la histeria mientras se levantaba bruscamente del sofá. «Tenemos derechos. Diego tiene derechos. Hemos sido parte de esta familia durante años». Miguel intervino con su característico tono tranquilo, pero autoritario, el mismo que utilizaba en el quirófano para mantener la calma en momentos críticos. «Diego recibirá lo que legalmente le corresponde como hijo de Ramiro», declaró, mirando al joven, que parecía querer desaparecer en un rincón de la sala. «Pero nosotros no somos como ustedes. No castigamos con mentiras ni manipulaciones». El silencio volvió a llenar el espacio, pero esta vez no era incómodo, sino liberador. Por primera vez en años, la verdad reinaba en aquella casa, poniendo fin a un ciclo de engaños que había durado demasiado tiempo. Y aunque el precio había sido alto, no cabía duda de que el valor de la justicia,
Tanto en dinero como en dignidad, valía cada dólar invertido en alcanzarla. Diego levantó la mirada, sorprendido por la compasión inesperada que provenía de Miguel, el hombre al que su propio padre había intentado suplantar durante tantos años. Sus ojos, antes llenos de una arrogancia juvenil, ahora mostraban una mezcla de vergüenza y confusión. Era evidente que las palabras de Miguel habían tocado una fibra en él. Pero eso no significa que todo siga igual, añadí, dirigiendo mi mirada directamente a Diego. Las fotos, el acoso, los intentos de intimidación, todo eso termina hoy. Ya no eres un peón en el juego de tus padres. Doña Carmen, que hasta entonces había permanecido en silencio, se levantó lentamente de su sillón. Su voz, normalmente firme y autoritaria, temblaba ligeramente mientras hablaba, cargada de emociones contenidas. Durante años me pregunté por qué Isabela era tan diferente a nosotros, comenzó, con los ojos fijos en su nieta. Esa pasión por la medicina, esa inteligencia aguda, esa determinación inquebrantable. Ahora todo tiene sentido. Se acercó a Miguel con una dignidad que solo los años podían otorgar. A pesar de su baja estatura, su presencia llenó la habitación, imponiendo respeto y autoridad. Estudió el rostro de Miguel como quien finalmente encuentra la pieza que faltaba en un rompecabezas incompleto. Eres un hombre honorable, Miguel Herrera, declaró, recuperando algo de la firmeza habitual en su voz. Tus acciones durante todos estos años lo demuestran. Cuidaste de tu hija desde las sombras, permitiste que creciera protegida, sacrificaste tu derecho a estar presente en su vida para garantizar su bienestar. Eso requiere más valor que cualquier acto de falsa paternidad. Ramiro, sintiéndose acorralado, intentó levantarse de su asiento para interrumpirla, pero doña Carmen lo silenció con una mirada que parecía congelar el ambiente. Silencio, ordenó, su voz cortando el aire como un látigo. Has hecho suficiente daño. Has manchado el nombre de los López más de lo que cualquier escándalo podría haberlo hecho. A partir de hoy, dejarás la presidencia de la empresa. Ya no confío en tu juicio, ni como empresario ni como ser humano. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los murmullos de los parientes, que observaban como si fueran espectadores de una telenovela, comenzaron a llenar la sala. Sus voces eran como el zumbido de un enjambre de abejas, anticipando la caída de quien creían intocable. Isabela se acercó a mí y tomó mi mano, apretándola con fuerza. En ese gesto sentí los años de amor y confianza que nos habían unido. Mamá, susurró, su voz temblando ligeramente, todo este tiempo, ¿cómo pudiste cargar con este secreto tú sola? ¿Cómo fue vivir bajo el mismo techo que él, verlo cada día, sabiendo lo que había intentado hacer? La miré, sintiendo como un peso de décadas se levantaba de mis hombros. Las lágrimas que había contenido durante tantos años comenzaron a fluir libremente. No estaba sola, mi amor, respondí, acariciando su mejilla con ternura. Tu padre, aunque a la distancia, siempre estuvo ahí. Cada decisión que tomé fue para protegerte, para asegurar tu futuro. Y al verte convertida en la mujer que eres hoy, sé que cada sacrificio valió la pena. Miguel se acercó a nosotras, completando el círculo familiar que siempre debimos haber sido. Su presencia, antes como una sombra protectora en nuestras vidas, ahora era sólida y tangible. Su aroma elegante se mezclaba con el perfume de las gardenias de la sala, creando una atmósfera casi etérea. Y ahora, dijo Miguel, su voz cargada de emoción, haciendo que sus ojos brillaran ligeramente. Es tiempo de mirar hacia adelante. Nos miró a ambas, con una mezcla de amor y determinación, y en ese momento supe que nuestra familia, aunque forjada en medio de mentiras y traiciones, ahora tenía la oportunidad de empezar de nuevo. Sin secretos, sin manipulaciones, sin juegos. Solo la verdad, el amor y el futuro que construiríamos juntos. Miguel, con su habitual serenidad, dio un paso adelante y habló con voz firme pero cargada de emoción. Si me lo permiten, me gustaría recuperar el tiempo perdido. Aunque estuve presente en cada momento importante a través de cartas y fotografías, nada se compara con estar aquí físicamente con ustedes. Antes de que pudiera continuar, Ramiro, en un último intento desesperado por recuperar el control, se levantó bruscamente. Su movimiento repentino provocó que varios documentos cayeran al suelo, esparciendo la evidencia de sus engaños sobre el piso de mármol italiano que tanto le gustaba presumir. Esto no se quedará así, amenazó, su voz quebrándose en los bordes. Los demandaré. Los destruiré. Tengo conexiones. Tengo poder. La risa cristalina de Isabela lo interrumpió,
resonando en la sala como campanadas que anunciaban su derrota final. ¿Con qué pruebas, Ramiro?, preguntó con una sonrisa que reflejaba tanto de Miguel. ¿Con los documentos falsificados que tú y Verónica intentaron usar? ¿O tal vez con los testimonios de los empleados de la clínica que ya confesaron tu intento de manipulación? Isabela avanzó hacia él, cada paso calculado, el sonido de sus tacones contra el mármol marcando el ritmo de su venganza. Sabes, durante años me pregunté por qué nunca me sentí realmente parte de esta familia, continuó, su voz combinando dulzura y veneno. ¿Por qué mis intereses eran tan diferentes? ¿Por qué la medicina me llamaba tanto? Ahora todo tiene sentido. Verónica, que había estado observando con creciente horror, intentó intervenir. No puedes hacernos esto, chilló, su voz rozando la histeria. Somos una familia. Diego necesita a su padre, yo necesito. ¿Qué necesitas, Verónica? La interrumpí, mi voz tan cortante como el filo de un bisturí. ¿El dinero de los López? ¿El estatus social? ¿O tal vez los fondos que Ramiro desviaba mensualmente a tu cuenta en Suiza? El rostro de Verónica palideció visiblemente. Doña Carmen, que hasta ese momento había mantenido una compostura estoica, se giró bruscamente hacia su hijo. ¿Suiza?, preguntó, su voz temblando de furia contenida. ¿Has estado desviando fondos de la empresa familiar a una cuenta en Suiza? Isabela extrajo otro documento de la pila sobre el escritorio y se lo entregó a su abuela con una sonrisa satisfecha. Aquí están todos los registros, abuela, dijo suavemente. Cada transferencia, cada centavo, todo perfectamente documentado. El equipo legal internacional que mamá contrató hace años ha estado siguiendo el rastro del dinero. Diego, que había permanecido en silencio, finalmente encontró su voz. «Papá, ¿es verdad?», preguntó, con los ojos llenos de decepción. «Todo el dinero que gastaste en mi educación en el extranjero, en los viajes, en los regalos, ¿era dinero robado?». Ramiro no pudo sostener la mirada de su hijo. Su silencio fue más elocuente que cualquier confesión. Miguel, que había observado todo con calma, dio un paso adelante. «Laura», dijo con suavidad, pero con firmeza, «creo que es hora». Asentí, comprendiendo perfectamente. Del bolsillo de mi blazer extraje un sobresellado y se lo entregué a doña Carmen. «Señora», comencé, manteniendo mi voz profesional a pesar de la emoción, «dentro de este sobre encontrará mi renuncia formal como CEO del Grupo López, efectiva inmediatamente». Los murmullos de sorpresa llenaron la sala. Ramiro sonrió triunfalmente, pero su sonrisa se desvaneció con mis siguientes palabras. «También encontrará la documentación que transfiere el control total de la empresa a Isabela, quien, como ya hemos demostrado, es la accionista mayoritaria legítima». La sala se sumió en un silencio sepulcral mientras doña Carmen abría el sobre con manos temblorosas. Sus ojos recorrían los documentos, ensanchándose con cada página que leía. Finalmente, levantó la mirada, una mezcla de admiración y respeto reflejada en sus ojos cansados. «25 años», murmuró, apenas audible. 25 años construyendo este imperio, fortaleciéndolo, mientras mi propio hijo intentaba destruirlo desde dentro. Se levantó con dignidad, su pequeña figura irradiando una autoridad que hizo que todos contuvieran la respiración. «Laura», continuó, su voz clara y firme, «hoy demostraste lo que significa verdadera lealtad. Y tú, Isabela, has demostrado ser digna de este legado. Este imperio será tuyo. Pero más importante aún, has demostrado que el dinero y el poder no son nada sin integridad». La sala permaneció en silencio mientras las palabras de doña Carmen resonaban, marcando el final de una era y el inicio de otra, construida sobre verdad, justicia y la fortaleza de quienes realmente merecían llevar el nombre de los López. Doña Carmen se enderezó, su pequeña figura irradiando autoridad mientras sus palabras ganaban fuerza con cada sílaba. «Siempre fuiste más que una nuera para mí, Laura», dijo, dirigiéndose a mí con una voz cargada de emoción. «Fuiste la hija que nunca tuve, la madre que Isabela necesitaba y la líder que esta empresa merecía». Ramiro intentó interrumpir, pero un gesto brusco de su madre lo silenció. «¿Y tú?», se giró hacia su hijo, con sus ojos ardiendo de furia contenida. «Tú que has manchado el nombre de los López con tus mentiras y engaños. Tú que traicionaste no solo a tu esposa, sino a tu propia sangre». Hizo una pausa, dejando escapar una risa amarga. «Aunque ahora entiendo que Isabela nunca fue tu sangre. Quizás, esa fue nuestra mayor bendición». La tensión en la sala era palpable.
Los parientes que antes murmuraban entre ellos ahora observaban en completo silencio, conscientes de que estaban presenciando el fin de una era. Isabela se acercó al escritorio, tomó los documentos de las manos temblorosas de su abuela y los revisó con la misma precisión meticulosa que había heredado de Miguel. Asintió satisfecha. Todo está en orden, declaró, su voz clara y firme. A partir de este momento, asumo la presidencia del Grupo López. Se giró hacia Ramiro y Verónica, que permanecían juntos en un rincón de la sala, como animales acorralados. Tienen exactamente una hora para recoger sus pertenencias personales y abandonar todas las propiedades de la empresa, anunció con una calma calculada. Esto incluye la mansión, los vehículos y las oficinas. Verónica dejó escapar un sollozo ahogado. ¿Dónde se supone que iremos?, preguntó, su voz quebrándose. Deberían haberlo pensado antes de intentar destruir mi familia, respondió Isabela sin piedad, una sonrisa irónica dibujándose en sus labios. Aunque siempre les quedará la casa en Suiza que compraron con el dinero desviado. Diego, que había estado observando todo en silencio, dio un paso adelante. ¿Y yo?, preguntó con voz apenas audible. ¿Qué pasará conmigo?, Miguel respondió antes de que nadie más pudiera hablar, su voz sorprendentemente suave. Como dije antes, no castigamos a los hijos por los errores de sus padres. Podrás mantener tu puesto en la empresa si así lo deseas, pero estarás bajo supervisión directa. ¿Y las fotografías? Hizo una pausa significativa. Eso debe terminar ahora. Diego asintió, lágrimas de vergüenza rodando por sus mejillas. Lo siento, murmuró, mirando a Isabela. Lo siento tanto. Isabela lo observó por un momento, evaluando sus palabras, antes de responder con frialdad. El tiempo dirá si tus disculpas son sinceras. Ramiro, que había estado inusualmente silencioso, finalmente explotó. No pueden hacernos esto, rugió, avanzando amenazadoramente hacia nosotros. Esta empresa es mi vida, mi legado. Miguel se interpuso entre él y nosotras, su presencia imponente haciendo retroceder a Ramiro. ¿Tu legado?, respondió con una calma mortal. Tu legado es una serie de mentiras y traiciones. Agradece que solo estamos tomando la empresa y no presentando cargos criminales por fraude. Los siguientes minutos fueron un borrón de actividad. Guardias de seguridad escoltaron a Ramiro y Verónica para recoger sus pertenencias, mientras el resto de la familia observaba en silencio. Diego lo siguió después de lanzar una última mirada de disculpa hacia Isabela. Cuando finalmente nos quedamos solos, Isabela, doña Carmen y yo, sentí que podía respirar por primera vez en 25 años. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Isabela, su voz más suave y vulnerable de lo que había estado en toda la noche. Miguel se acercó a ella, dudando un momento antes de abrir sus brazos. Isabela no dudó, se lanzó hacia él, enterrando su rostro en su pecho mientras años de lágrimas contenidas finalmente encontraban su liberación. Ahora, respondí, uniéndome al abrazo. Seremos la familia que siempre debimos ser. Doña Carmen nos observaba con una sonrisa triste pero satisfecha. Los López siempre fuimos conocidos por nuestro imperio empresarial, dijo, acercándose a nosotros. Pero creo que por fin podemos construir algo más fuerte, un legado basado en la verdad, la integridad y el amor. Y con esas palabras, supe que estábamos listos para comenzar un nuevo capítulo, libres de las cadenas del pasado, dispuestos a forjar un futuro donde el dinero y el poder fueran herramientas, no cadenas, para una vida mejor. Los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar el horizonte, filtrándose suavemente a través de los imponentes ventanales de la mansión. Un nuevo día estaba naciendo, y con él, el inicio de una nueva etapa para todos nosotros. Sentí como la calidez de aquella luz acariciaba mi rostro, pero lo que realmente me llenaba de esperanza era el presente que estaba por construir con las personas que amaba. Miguel tomó mi mano, entrelazando nuestros dedos como si los últimos 25 años de distancia y sacrificio no hubieran existido. Sus ojos, llenos de amor y promesas renovadas, se posaron en los míos mientras susurraba. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero creo que nosotros hemos demostrado que también puede ser el comienzo de algo hermoso. Isabela, de pie junto a nosotros, esbozó una sonrisa genuina, una que iluminó toda la sala con su sinceridad y frescura. Era como si, por primera vez, viera el futuro con claridad y sin ataduras. ¿Podemos ir a desayunar?, preguntó, y en su voz había un toque de la niña que siempre había protegido, una dulzura que no escuchaba desde hacía años. Los tres juntos, como una verdadera familia.
Doña Carmen, quien había permanecido observándonos en silencio, dio un paso al frente. Su expresión era más cálida que nunca, pero había una firmeza en sus palabras que nos sorprendió a todos. Los 4, corrigió, con una sonrisa que suavizaba sus rasgos normalmente severos. Si me aceptan, por supuesto. Nos miramos por un momento, procesando lo que acabábamos de escuchar. Finalmente, Miguel rompió el silencio con una carcajada suave, y pronto todos estábamos riendo, como si esa fuera la primera vez que podíamos hacerlo sin peso alguno sobre nuestros corazones. Y así, mientras el sol ascendía lentamente en el cielo, salimos de la mansión López no como víctimas de las traiciones pasadas, sino como verdaderos vencedores de nuestra historia. La venganza, aunque dulce, no fue el mayor triunfo. El verdadero éxito residía en la familia que finalmente habíamos formado, en los lazos que se habían fortalecido y en el futuro lleno de amor, verdad y, sí, oportunidades, tanto personales como financieras, que nos esperaban. El dinero y los dólares que alguna vez habían sido el centro de las intrigas ahora no eran más que herramientas para construir algo más grande, un legado de unidad, de resiliencia y de esperanza. Mientras nos alejábamos, el pasado quedaba atrás y el futuro brillaba con la promesa de lo que siempre debió haber sido, una familia unida, lista para enfrentar cualquier desafío. Lección final: el poder de la verdad y el amor. Esta historia nos enseña que la verdad siempre encuentra su camino, incluso frente a años de mentiras y manipulación. La caída de Ramiro y Verónica no fue el verdadero triunfo. La verdadera victoria fue el fortalecimiento de los lazos familiares y la elección de un camino basado en el amor y la integridad. El dinero y el poder pueden ser herramientas útiles, pero solo tienen valor cuando se utilizan para construir, proteger y unir. Al final, lo más importante no es lo que se pierde, sino lo que se reconstruye con valentía y honestidad. La lección es clara: el amor, la verdad y la familia son los mayores tesoros, mucho más valiosos que cualquier riqueza material.